Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula de Hablando con Datos en Corto. El día de hoy voy a hablar de un tema muy relevante para esta actualidad, ya que estamos en la transición para el nuevo AMEF a GDA. Y este tema es el diagrama de flujo. Durante el paso número 2, que es el análisis de la estructura en el nuevo AMEF, tenemos que de alguna manera describir en este nuevo AMEF cómo es la estructura de nuestro proceso. Proceso en general, operación en particular y elementos de trabajo del proceso. Siempre les he mencionado durante mis cursos, en mis consultas, que mientras más simple es algo, es mejor. Simple no significa mal hecho, simple no significa que es algo que no pueda ser utilizado. Simple, de hecho, requiere una buena cantidad de análisis para que quede de esa manera. Simple, sencillo y que cualquiera lo pueda entender. ¿Sí? Simple no significa haberlo hecho a la carrera, sino que tiene sustancia. Y esto aplica sin duda para el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, mientras más simple, mientras más sencillo sea, es mejor. En este nuevo AMEF queda bien claro el que los pasos importantes en un diagrama de flujo de proceso son los pasos que transforman, ¿sí? Entonces, lo más común es encontrar diagramas de flujo que empiezan con un área de recibo, ¿verdad? Recibo. Después vienen almacenes. Después vienen transportes. Después viene otro almacén. Y luego viene una inspección de recibo. Más transportes, etc. Y hasta por acá tenemos la primera operación de transformación. Y a esto ya le dieron 10, 20, 30, 40, 50. Y a lo mejor esta ya es la 70, ¿no? Y esta es la primera operación de transformación. Bueno, lo que yo les sugiero es que se enfoquen directamente en las operaciones de transformación. E incluso este nuevo manual nos indica que no es necesario enumerar estas operaciones previas. Si tú quieres mantenerle tu diagrama de flujo, está bien, no hay problema. Pero el énfasis debe ser en estas operaciones que sí hacen transformación. ¿Sí? Operación de transformación 2. Porque al final de cuentas, estas operaciones son las que realmente son el proceso. También estas operaciones son conocidas como las operaciones que agregan valor, ¿no? De valor añadido. Bueno, estas son las que efectivamente deben estar en tu diagrama de flujo bien identificadas. Y esas mismas deben de estar en tu AMEF. ¿Sí? Quienes ya estén inmiscuidos en esto del nuevo AMEF se darán cuenta lo difícil que es tratar de hacer un AMEF para estas operaciones que no son de transformación. Estas operaciones son operaciones de gestión y por lo tanto su análisis de riesgos debería de estar en otra parte del sistema de gestión y no en el AMEF. ¿De acuerdo? Entonces, ubiquen muy bien sus diagramas de flujo porque ahí empiezan los problemas de todos los AMEFs. Cuando empiezan a hacer AMEFs a esta zona, sí se puede, claro que se puede, pero las evaluaciones, las tablas deberían de ser muy diferentes a las tablas que aplican normalmente para las operaciones de transformación. Mi sugerencia, enfóquense en las operaciones de transformación. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por esta atención a esta cápsula y espero que les sea muy útil en esta transición a este nuevo AMEF. Recuerda que nosotros también tenemos disponibles estas sesiones online y presencial para tu organización. Si te gustó, dale like y compártenos. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto es Hablando con Datos en Corto. Hasta la próxima.